Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo total. Buket Arkan rompe el silencio con un mensaje explosivo sobre Sinem Unsal. ¿Es verdad que la bondad aparente siempre gana en el amor y la guerra? Queridos amigos, hoy el mundo de las celebridades se ha despertado con una verdadera tormenta que nadie vio venir, una sacudida emocional que ha dejado a todos con la boca abierta y los teléfonos en la mano, actualizando las redes sociales sin parar. Todo parecía estar en calma en la vida de nuestras estrellas favoritas, hasta que una notificación cambió el ritmo del día. Estamos hablando, por supuesto, de la increíble y polémica publicación que hizo Buket Arkan hace apenas unas horas, una publicación que tenía un destinatario muy claro, aunque no lo etiquetara directamente: la bella y talentosa Sinem Unsal. ¿Qué está pasando realmente entre estas dos figuras? ¿Es esto solo una rivalidad profesional o hay heridas del corazón que todavía no han sanado? Prepárense, porque lo que vamos a contar hoy es una historia de pasiones, celos y preguntas filosóficas sobre quién gana realmente en el juego de la vida. Todo comenzó cuando Buket Arkan, conocida por su temperamento directo y sin filtros, subió una imagen a sus historias de Instagram. La imagen era simple, un fondo negro, pero las palabras escritas en blanco eran fuego puro. El mensaje decía: ¿es justo que las personas que usan máscaras de ángel siempre se lleven el premio mayor? A veces, la bondad es solo una actuación bien ensayada. Inmediatamente, los seguidores, que son los mejores detectives del mundo, ataron los cabos. Hacía solo unos días, Sinem Unsal había compartido una foto radiante, celebrando un nuevo logro en su vida, rodeada de amor y éxito. La conexión era innegable. Buket estaba lanzando una flecha directa al corazón de la imagen pública de Sinem. Pero, ¿por qué ahora? Se dice en los pasillos de los estudios y en los cafés de moda que la tensión entre ellas viene de lejos, de una historia de amor del pasado que nunca se cerró del todo. Imaginemos la escena. Buket, sentada sola, mirando la pantalla de su teléfono, viendo cómo Sinem recibe elogios, flores y aplausos. La frustración crece. Ella siente que conoce una verdad que nadie más ve. En un momento de impulso, Buket decide que ya no puede callar más. Ella siente que ha perdido batallas injustamente, mientras que Sinem, con su sonrisa dulce y su actitud tranquila, parece abrir todas las puertas sin esfuerzo. La gente no ve la realidad, habría dicho Buket a su círculo cercano según rumores: ellos ven lo que quieren ver, pero yo sé lo que pasó realmente. Esta frase resuena con fuerza. ¿A qué se refiere? ¿Hubo promesas rotas? ¿Hubo un amor que Sinem ganó y Buket perdió? La narrativa de la villana y la heroína se mezcla aquí, porque en el amor y la guerra, todo depende de quien cuenta la historia. Por otro lado, tenemos la reacción de Sinem Unsal. O mejor dicho, su falta de reacción explosiva, que es una respuesta en sí misma. Sinem siempre ha mantenido una postura de elegancia y silencio ante los conflictos. Cuando los periodistas intentaron acercarse a ella esta mañana para preguntarle sobre las palabras de Buket, Sinem simplemente sonrió, se ajustó las gafas de sol y dijo una frase que ya se está volviendo viral. La paz interior no se negocia, y la verdad no necesita gritar para ser escuchada. ¿Qué momento, amigos? Con esa sola frase, Sinem parece haber ganado esta ronda ante los ojos de muchos. Ella no entró al trapo, no devolvió el insulto, simplemente se elevó por encima de la situación. Pero esto, irónicamente, es lo que más enfurece a sus detractores y, probablemente, a Buket. La pregunta que Buket plantea es profunda: ¿las personas como Sinem siempre ganan? Se refiere a esas personas que mantienen la compostura, que parecen perfectas, que nunca rompen un plato. Buket, que es más fuego, más emoción desbordada, siente que el mundo es injusto con las personas apasionadas. Ella cree que Sinem usa esa bondad como una estrategia, como un arma para manipular la opinión pública y, quizás, los corazones de los hombres que ambas amaron alguna vez. Hay rumores de que todo esto se remonta a una disputa por un galán misterioso, alguien que eligió la calma de Sinem sobre la tormenta de Buket. Si esto es cierto, el dolor de Buket es comprensible, aunque sus métodos sean cuestionables. Ella ve a Sinem feliz y siente que esa felicidad está construida sobre su propio dolor. No es oro todo lo que reluce, comentó Buket en una segunda publicación, ya borrada, pero capturada por miles de fans.
Algún día las máscaras caerán y veremos quién es quién. Estas amenazas veladas mantienen a la audiencia en vilo. ¿Qué sabe Bouquet? ¿Tiene pruebas de algo o es solo el grito de un corazón herido? Mientras tanto, los fans de Sinem defienden a su ídolo con capa y espada. Dicen que Sinem gana porque tiene buen corazón, porque no envidia a nadie y porque trabaja duro. Para ellos, la ecuación es simple: haces el bien, te va bien. Pero para el bando de Bouquet, la vida es más complicada y sucia, y sienten que Sinem es una maestra de las apariencias. La situación es tensa. Cada foto que suben, cada canción que comparten, se analiza buscando mensajes ocultos. Es una guerra fría digital. Sinem sigue publicando sobre su vida maravillosa, sus cafés, sus libros, sus momentos románticos, como si Bouquet no existiera. Y esa indiferencia es el golpe más duro. Bouquet quiere una reacción, quiere una pelea, quiere que Sinem pierda los estribos y muestre una cara fea. Pero Sinem no le da ese gusto. Sinem sigue siendo la protagonista de su propia película romántica, mientras Bouquet se está encasillando, quizás sin querer, en el papel de la antagonista celosa. Pero detengámonos un momento a pensar. ¿Es realmente así? ¿Es Sinem tan santa y Bouquet tan mala? En las telenovelas turcas que tanto amamos, sabemos que los personajes tienen matices. Quizás Sinem también jugó sus cartas en el pasado. Quizás hubo un momento en que ella no fue tan buena amiga. En el amor no hay reglas, se le escuchó decir a Sinem en una vieja entrevista que ahora ha resurgido. ¿Se refería a luchar por lo que quiere sin importar las consecuencias? Si Sinem luchó por su amor y ganó, ¿eso la hace mala o simplemente una mujer decidida? Bouquet siente que esa determinación fue traición. La línea es muy delgada. Lo que es seguro es que este enfrentamiento nos ha puesto a todos a reflexionar sobre la justicia emocional. Nos preguntamos si ser bueno y callado es la mejor estrategia, o si a veces hay que gritar como Bouquet para que nos escuchen. La sociedad suele premiar a la mujer tranquila, a la que sonríe y aguanta, como Sinem. Y suele castigar a la mujer ruidosa y emocional, como Bouquet. Quizás por eso Bouquet siente que el sistema está amañado en su contra. Ella siente que por ser auténtica y mostrar su dolor, pierde. Y que Sinem, por guardar sus secretos bajo llave y sonreír, gana. Es un debate eterno. Amigos, esta historia está lejos de terminar. Bouquet Arkan ha encendido la mecha y no parece dispuesta a apagarla pronto. Sinem Unsal sigue en su castillo de cristal, aparentemente intocable. Pero todos sabemos que hasta el cristal más fuerte puede romperse si se golpea en el punto exacto. Estaremos atentos a cada movimiento, a cada palabra, a cada gesto. Porque en este drama de la vida real, el guión se escribe minuto a minuto y nadie sabe cuál será el final. ¿Logrará Bouquet desenmascarar a Sinem o terminará aislada por su propia ira? ¿Podrá Sinem mantener su paz o veremos su lado oscuro? Queremos saber qué piensan ustedes, porque su opinión es lo más importante para nosotros. ¿Creen que Bouquet tiene razón y que hay una cara oculta de Sinem que no vemos? ¿O piensan que Sinem merece todo su éxito y que Bouquet solo habla desde la envidia? ¿Han vivido alguna vez una situación similar donde la persona que parece buena en realidad no lo es? ¿De qué lado están en esta guerra silenciosa? Por favor, dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías y opiniones. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún detalle de este y otros chismes, activen la campanita y compartan este video con sus amigos. Hasta la próxima, con más noticias y más verdad.